Así que bueno, ahí empiezo a grabar. El tema del día es disolución. En el programa es el tema 16. Aclaro que hoy tuvo un intercambio de mensajes con la doctora Barbau. Ella me aclaró que la fecha concreta del examen la fija la facultad, que sí la facultad pidió que enviemos hoy un mail con algunos detalles de cómo vamos a tomar y demás, y que ella estaba escribiéndolo y que nos lo iba a mandar a los demás profesores para que opinemos, así lo enviaba enseguida a la facultad y quedaba resuelto esto cuanto antes. De todas maneras, es claro que entre el cronograma que ustedes tienen en la introducción del Classroom y lo que pasó después, hay cambios. Cambios de fecha, cambios de contenido. Entonces, yo lo que diría es, más allá de lo que vaya a informarse oficialmente, es lógico que ustedes se enfoquen a seguir estudiando la materia, sobre todo lo que es la parte general de la materia. Es muy posible que el examen incluya todos los temas de la parte general, del 1 al 124. No sé, Camila, exacto qué bolilla es, creo que es la 17, la última, porque la 18 empieza con sociedad colectiva, ¿verdad? La de sociedad colectiva ya no, esa ya es la primera de la parte especial. Listo, entonces será hasta el 17. Se los van a decir, o se los vamos a decir específicamente cuando nos asignen la fecha. La idea es que no les quede un contenido enorme para el segundo examen en poco tiempo. Y que en la medida que vamos siguiendo dando clases, ustedes sigan estudiando el contenido de la materia. La verdad es que tendríamos que llegar bien, ustedes tendrán que llegar bien, les tendría que ir bien. Tienen la oportunidad de preguntarme 10 veces las cosas si no las entienden y yo las 10 veces se las voy a explicar. Y trataré de hacerlo de manera diferente, por si no se entiende de una forma, lo entiendan de otra. Así que yo lo que diría es que usen esta posibilidad de que aunque estemos a distancia, estamos conectados digitalmente. Lo que pasa es que después los resultados dependen en mucho de lo que ustedes estudiaron. Y yo veo, por ejemplo, que en nuestras clases hoy hay 45 personas, pero en las clases anteriores había alrededor de 40. Es un muy buen número de asistencia. Pero esto quiere decir que casi 2/3 partes, o 2/3 partes de los que están en el grupo de WhatsApp no están en las clases. A mí eso me preocupa, porque por más que yo esté dispuesto, la realidad es que si yo hablo y no me escuchan, si subo material y no lo leen, si pueden preguntar y se quedan callados, posiblemente no estén estudiando la materia como tendrían que hacerlo. O quizás no, o quizás lo están haciendo y no necesitan preguntar. Yo, quien se comunicó conmigo, 2 personas, y me dice, mira, no estamos en el grupo, pero nosotros mandamos mail así, yo no tengo ningún problema, de hecho lo saben, y me parece bien que cada uno se mueva con comodidad. Pero usen el material, usen la consulta al profesor, que para eso estoy. Entonces, tratemos de que esto les ayude para que, bueno, en este cuatrimestre tan complicado, aprobar la materia y pasar a concursar, que es el comercial que sigue. Así que, bueno, empecemos con la clase.
Como siempre, les preparé un PowerPoint que después se los mando, con alguna fotográfica. Bueno, acá está la estructura de la clase. Ajá. No, ese lío. Acá está la estructura de la clase. Vamos a hablar de disolución y vamos a hablar de esta manera. Vamos a verlo a partir del concepto, los datos centrales del tema, el régimen de responsabilidad específico que contempla la ley para el administrador, a partir de que ocurra una causal de disolución, la pauta genérica de interpretación respecto a si ocurrieron o no causales de disolución, que tiene el artículo 100 de la ley, y después sí vamos a analizar las causales de disolución en particular, y vamos a hablar un supuesto que, bueno, la ley en cierta medida cambia, un supuesto que la ley en cierta medida cambia, que es el permitir que una vez que se produjo la disolución de la sociedad vuelva a la etapa anterior, previa a la disolución, y esto se llama reactivación. Pero bueno, lo vamos a ir viendo hablando tema por tema. ¿Qué es la disolución? Yo sé que en el concepto común, y esto tiene que ver con el lenguaje jurídico, que es por un lado un lenguaje técnico, pero por otro lado usa palabras comunes. Y muchas veces entonces el que no está atento puede no llegar a entender el sentido de una palabra porque le aplica el sentido común de esa palabra, del significado que el lenguaje común le da y no el significado específico que se le da, por ejemplo, en la materia. Yo sé que en el lenguaje común, cuando decimos que algo se disolvió, estamos diciendo que terminó. Bueno, en materia societaria no es así. Cuando la sociedad se disuelve, quiere decir que la sociedad transitó por un momento en el que pasó algo, y ese algo lo llamamos causal de disolución. A partir de entonces, a partir de ese momento, la sociedad sigue funcionando, pero ingresa a una última etapa, que es la etapa o estado de liquidación. Entonces, ¿qué es la disolución? Es un momento en la vida de la sociedad. Por ejemplo, cuando vence el plazo previsto en el contrato, el día del vencimiento del plazo se produce la causal de disolución. Vencimiento del plazo es una causal de disolución. Eso significa que al día siguiente la causal de disolución ya operó, pero la sociedad sigue existiendo. No desapareció por la disolución. Producida la causal de disolución, la sociedad se debe encaminar a iniciar efectivamente el trámite o etapa de liquidación, que va a ser motivo de nuestra clase del jueves de la semana que viene. Entre que se produce la causal de disolución y se ingresa efectivamente a la liquidación, hay un periodo, se entiende que debería ser breve de tiempo, aunque a veces no lo sea, se entiende que debería ser breve de tiempo, donde se aplica un régimen de responsabilidad y de funcionamiento transitorio que está legislado en el artículo 99, que ya lo vamos a analizar concretamente. ¿Qué deben aprender entonces del concepto? Que la disolución es un momento, que a partir de ese momento la sociedad debe encaminarse a ingresar a la etapa de liquidación.
¿Cuáles son los datos importantes del concepto de disolución o que se derivan del concepto de disolución? Primero, la sociedad disuelta sigue existiendo como persona jurídica. Nuestra ley adopta un criterio que se conoce como teoría de la identidad. La sociedad disuelta sigue siendo la misma sociedad, pero tiene cambios. El gran cambio que tiene es el cambio en sus fines. Ahora lo vamos a analizar. Algunos dicen que también su capacidad se restringe, se achica. Vamos a analizar qué quiere decir cambio en sus fines y vamos a ver si realmente la sociedad pierde capacidad al producirse una causal de disolución. Cambio en sus fines lo define Saldívar con maestría, como todo lo que hace Saldívar, lo que hizo. Dice, se produce una mutación, cambio, de su objeto. Cambia el sistema de imputabilidad de la sociedad establecido en el artículo 58. En otros términos, más fácil. Antes de que se produzca la causal de disolución, el día a día de la labor del administrador se enfocaba a la actuación dentro del objeto o en actos relacionados al objeto. Producida la disolución, la sociedad se debe liquidar y en la liquidación cambia esa finalidad. Ya no se encamina la actividad del día a día a cumplir actos del objeto, sino que se encamina a liquidar la sociedad. Liquidar la sociedad es disponer de todos sus activos, cancelar todos los pasivos, para poder distribuir lo que quede como una última ganancia de los socios. Ya lo vamos a ver la clase que viene en profundidad. Pero cuando se dice que la sociedad cambia sus fines, quiere decir que la sociedad deja de estar guiada por el cumplimiento de la pauta del artículo 58 y pasa a guiarse por la necesidad del trámite, de hacer el trámite liquidatorio. Su conducta está determinada por esa nueva pauta. ¿Esto significa que la sociedad pierde capacidad? ¿Que ya no tiene capacidad para hacer cualquier acto? Esto es lo que dicen algunos autores. La opinión de Saldívar, que en mi opinión es la más acertada, es que la sociedad no pierde capacidad. Saldívar ejemplifica y que al punto no pierde capacidad, que la sociedad disuelta se puede reactivar y volver a la etapa de vida plena, o sea, a la etapa anterior. Lo que sí es verdad es que deja de funcionar el órgano de administración, deja de ser la pauta rectora de la competencia de quien actúa por la sociedad del artículo 58. Y la función del liquidador se circunscribe, se limita al cumplimiento del trámite liquidatorio. Entonces, en lugar de que la sociedad siga debiendo actuar a través de sus administradores dentro del objeto, en un acto relacionado con el objeto, va a tener que actuar el liquidador, porque el órgano de administración ya no va a estar, realizando el activo, cancelando el pasivo, porque esa es la labor de la liquidación. Pero no pierde capacidad de la sociedad. Quiere decir que si el órgano de gobierno autorizara un acto ajeno a la liquidación, la sociedad tiene capacidad para hacerlo. ¿Vamos hasta acá? Bueno, sigamos. ¿Qué debe hacer el administrador cuando se produce una causal de disolución? Pensemos siempre, cuando hablo en general de causal de disolución, es la más fácil, en que venció el plazo que prevé el contrato. Entonces, venció el plazo del contrato, ¿qué tiene que hacer el administrador? Bueno, primero, ¿qué es lo que no tiene que hacer?
Lo que no tiene que hacer es seguir como si no hubiera pasado nada. Porque efectivamente pasó. Pasó que venció el término del contrato y entonces la conducta del administrador va a regirse por la norma del artículo 99. Y el artículo 99 dice que producida la causal de disolución, los administradores solo pueden atender los asuntos urgentes y adoptar las medidas necesarias para iniciar la liquidación. Entonces, producida la causal de disolución, el administrador no puede seguir como si no pasara nada. ¿Por qué? Porque el legislador le dice, cuando se produzca la causal de disolución, vos tenés que ocuparte de dos cosas: atender asuntos urgentes y adoptar medidas necesarias para ingresar a la liquidación. ¿Y qué se entiende por atender un asunto urgente? Bueno, la doctrina lo trató y creo que la posición más razonable es esta. Es un asunto urgente, el que de no atenderse provocaría mayor perjuicio a la sociedad. Por ejemplo, incumplir un contrato. La sociedad se dedica a pintar edificios y tenía un contrato para pintar un edificio. Se produjo el vencimiento del plazo del contrato de sociedad y tiene el edificio medio pintado. ¿Qué hace? ¿Sigue pintando o le dice a los empleados, no, no pinten más porque nos disolvimos? No, no, sigue pintando. Porque si no sigue pintando, la sociedad va a tener un juicio por incumplir el contrato. Y va a tener un problema laboral con los empleados a los que no despidió y va a tener que seguir pagándole los sueldos. Entonces, el criterio de asunto urgente es ese asunto que si no lo atiende va a ser peor. Tenés un contrato, un curso de ejecución, bueno, terminá de cumplirlo, terminá de pintar. Y adoptar las medidas necesarias para ingresar efectivamente a la liquidación. Para esto tenemos que entender en qué consiste muy sencillamente la liquidación. Y consiste en que deja de actuar el órgano de administración y pasa a actuar un órgano encargado de cumplir la función liquidatoria. Bueno, entonces, la medida necesaria que debe adoptar el liquidador se centra en hacer lo que la ley le está pidiendo y es todo lo que debe hacer en el ámbito interno para que los liquidadores sean designados y entren específicamente en funciones. Esas son las medidas necesarias que debe adoptar. ¿Y qué pasa si no lo hace? ¿Qué pasa si sigue actuando como si no pasara nada? El artículo 99 habla de esta responsabilidad. Y dice, cualquier operación ajena a estos fines los hace responsables, hablamos de los administradores, de manera ilimitada y solidaria respecto de los terceros y los socios, sin perjuicio de la responsabilidad de estos. Entonces, en primer lugar, este artículo 99 tiene una norma específica de responsabilidad de los administradores cuando incumplen lo que deben hacer una vez que se produzca causal de disolución, o sea, atender asuntos urgentes y adoptar las medidas necesarias para ingresar a la liquidación. Este artículo 99 es distinto del 59. Bueno, en realidad lo que hace es explicar cuál es la debida diligencia que debe tener en estas circunstancias. Es una aplicación del 59. Cuando se produce la causal de disolución, la debida diligencia del administrador, el actuar como un buen hombre de negocios, el actuar como quien tiene un mayor deber de conocer,
en los términos del artículo 1724, 1725 del Código Civil y Comercial, se traduce en atender los asuntos urgentes y adoptar las medidas necesarias para ingresar a la liquidación. Y si no lo hace, va a responder frente a los afectados, ya sean socios o terceros. ¿Qué pasa? Muchas veces se ve en la práctica, y lo vamos a ver hoy mismo en el caso del final de la clase, muchas veces se ve en la práctica que no es solo el administrador el que sigue como si nada, sino que los socios también se desentienden de la ocurrencia de una causal de disolución. Bueno, por eso el artículo dice que el administrador va a responder frente a terceros y los socios, pero aclara, sin perjuicio de la responsabilidad de estos. Habrá que analizar si los socios también tienen algún grado de responsabilidad en la conducta de la sociedad, obviando las obligaciones que surgen del artículo 99. Yo les diría que una parte central, quizás la más importante que tienen que saber, es lo que acabamos de hablar. Porque lo que acabamos de hablar es la estructura del tema disolución. Lo que sigue es el análisis de las causales. Pero con el análisis de las causales, pero sin entender en qué consiste, cuáles son los puntos importantes, cuál es el régimen de responsabilidad y qué debe hacer el administrador, la verdad es que se queda totalmente corto. La parte más importante es la que acabamos de hablar. Causales de disolución, parte general. O sea, las causales de disolución se pueden dividir. Primero, están genéricamente enunciadas en el artículo 94 a través de sus 9 incisos, que ya los vamos a ver uno por uno. Pero también están contenidas en el artículo 89. Entonces, si tenemos que clasificar las causales, podemos decir, primero, igual que en materia de resolución parcial, como vimos la semana pasada, el contrato permite pactar causales de disolución. En cualquier tipo social puede pactarse alguna causal de disolución específica y esto será válido, mientras no afecte normas generales de los contratos, la moral, buena fe, abuso de derecho. Fuera de las causales que los socios puedan pactar específicamente, hay causales de origen legal. Algunas causales de origen legal operan de pleno derecho, o sea, cuando se producen, la sociedad ya se disolvió. Es el caso del vencimiento del plazo. Y otras causales necesitan ser declaradas por los socios o constatadas por los socios antes de poder decir que la sociedad se disolvió. Por ejemplo, la pérdida de capital social como causal de disolución no funciona de manera automática. Cuando la sociedad va perdiendo plata, primero tiene que hacerse un balance y en ese balance debe constatarse que ya no hay capital social, los socios tienen que aprobar el balance y recién ahí se produce la causal de disolución por pérdida de capital social. Entonces, las causales legales se pueden dividir en las que funcionan de pleno derecho, que es una sola, es el vencimiento del plazo, o las que funcionan a partir de ser constatadas o declaradas por los socios. Todas las demás. Dentro de las causales del 94, hay dos causales, las del inciso 6 y la del inciso 8, que en realidad son causales legales, pero no las deciden los socios, sino que las declara un juez o autoridad administrativa. Es la quiebra, inciso 6. Cuando un juez declara la quiebra, la declaración de quiebra funciona como causal de disolución. O el retiro de la autorización para funcionar como una sanción que se aplique a la sociedad.
En este caso es una autoridad administrativa la que dicta una resolución que funciona como causal de disolución. Bueno, vamos a ir analizando las causales de a una. Si ustedes tienen la ley a mano, les va a servir, si no, igual acá yo más o menos voy transcribiendo el contenido de los incisos. Vamos a analizar el artículo 94. El inciso 1 dice que la sociedad se disuelve por decisión de los socios. Pero prestemos atención a esta causal. Esta causal no quiere decir que todos los socios deban firmar que la sociedad queda disuelta. Eso podría pasar. Esta causal es otra cosa. Esta causal dice que el órgano de gobierno, reunido con mayorías para modificar el contrato, decide la disolución. Esto quiere decir que en muchos tipos sociales se va a exigir una determinada mayoría y no que todos firmen o todos estén de acuerdo. Entonces, cuando hablamos de la decisión de los socios como causal de disolución, estamos hablando de una reunión del órgano de gobierno con la mayoría para modificar el contrato. Entonces, es una decisión que se impone por mayoría, salvo que hablemos de sociedades de personas donde la modificación del contrato necesita de unanimidad. Obviamente, esta causal no opera de pleno derecho, además de decirlo, porque lo declaran los socios reunidos en órgano de gobierno. Y obviamente lo que digan los socios va a ser válido si obtiene las mayorías para modificar el contrato, salvo que la minoría que no esté de acuerdo encuentre alguna razón para poder impugnar lo resuelto. A mí me tocó en la práctica un caso que se aplicó este artículo. Fue un caso anterior al ingreso mío a la cátedra. El doctor Bulminelli, en realidad fue así, fue al revés. Me van a ver unas personas y me dicen, mira, Cristian, nos pasa esto. Somos 5 socios, hacemos cobranza para Centro Médico en su momento, y tenemos una sociedad SRL y la sociedad tiene un contrato con Centro Médico para hacer cobranza. Bueno, Centro Médico hay uno de los 5 socios que no lo quiere más, porque dice que no vendía bien la plata, parece que se quedaba con parte de la cobranza. Entonces nos dijo que si terminamos esta sociedad, armemos una nueva, los otros 4 y nos contratan. Esta gente hizo eso. No fue con abogado, lo hizo con su contador. Reciben al poquito tiempo una carta de documento del doctor Bulminelli diciendo, no, pará, que ustedes lo que hicieron fue un abuso de su posición dominante. Disolvieron la sociedad, perjudicaron los derechos del interés social de la sociedad que están disolviendo, que tenía derecho a continuar el contrato, perjudicaron los derechos de un socio que ve frustrada su posibilidad de seguir trabajando y además pierde total valor la sociedad, que lo único que hacía era cobrarlo a esta gente. Y entonces cuestiona la decisión de los socios dispuesta por mayoría, por abuso de derecho. Bueno, el tema finalmente terminó sencillo porque lo negociamos, le pagamos el valor de la parte y terminó. Pero es un ejemplo de cómo funciona esta causal. Inciso 2. La sociedad se disuelve por vencimiento del plazo. Es la causal que usamos para todos los ejemplos. Sencillo. Llegó la fecha prevista en el contrato, la sociedad queda disuelta de pleno derecho. Por si alguien no lo sabe, de pleno derecho quiere decir sin necesidad de que nadie lo declare. Solo. Al día siguiente del vencimiento del plazo, la sociedad ya está disuelta. Y debería el administrador enfocarse a atender los asuntos urgentes y hacer lo necesario para ingresar efectivamente a la liquidación. ¿Los socios pueden evitar que venza el plazo?
Bueno, frenar el tiempo no pueden, eso ya lo sabemos, no hace falta que vengan a la clase de sociedades. Lo que sí pueden hacer es pactar una modificación del contrato, extendiendo, ampliando el plazo previsto originariamente. Por supuesto, esto tiene que pasar antes que la sociedad quede disuelta. Y lo que tiene que pasar antes que la sociedad quede disuelta es que se reúna el órgano de gobierno, que decida la modificación del contrato y que pida a personas jurídicas la inscripción. Después, si la inscripción, persona jurídica la aprueba antes o después de vencido el plazo, no importa. Lo que importa es que se resuelva y pida la inscripción antes del vencimiento. A esto se lo conoce como prórroga. Y está legislado en el primer párrafo del artículo 95 de la ley. Juan Cruz pregunta, Cristian, si hay socios que no quieren continuar con la sociedad, ¿se pueden retirar antes de la prórroga? En realidad, antes de la prórroga no se puede retirar nadie, porque ustedes saben que en una sociedad vos no te podés ir cuando quieras. Y la prórroga se decide por mayoría y no otorga un derecho de receso. Entonces, si se amplía el plazo, los socios se deben quedar. Podrá vender la parte, podrá ejercer el retiro por voluntad del socio si está pactado en el contrato como causal de resolución parcial, pero si no, queda ahí adentro. Entonces, vencimiento del plazo, causal de disolución que opera de pleno derecho. Si antes de vencido el plazo la sociedad se reúne y por mayoría para modificar el contrato decide ampliar el plazo y pide la inscripción, aunque la inscripción persona jurídica tarde en inscribirla, se produjo la prórroga del contrato de sociedad, quiere decir, se entiende que el plazo no venció y que la sociedad no se disolvió. Tercero, es una causal muy poco usual, pero la ley contempla que la sociedad, además de un plazo, esté sometida, porque los socios quisieron, a una condición, sería una condición resolutoria. Bueno, si se produce la condición, la sociedad queda disuelta por cumplimiento de la condición prevista en el contrato. ¿Cómo sería un ejemplo de eso? Bueno, me puse a pensar y hoy todos mis ejemplos parecen ser de coronavirus. Así que bueno, ejemplo, si se creara una sociedad para explotar como centro asistencial un hotel mientras dure la pandemia de coronavirus, terminada la pandemia, se cumplió la condición. El fin de la pandemia sería la condición que disolvería la sociedad. Tendría que hacerse un contrato de sociedad que funcione y que prevea esta alternativa. Está permitido. Hay dos causales que son difíciles. Un poquito la causal del inciso cuarto y bastante la causal del inciso 5. Así que causal del inciso 4 y causal del inciso 5, presten especial atención, así lo podemos resolver en clase. Normalmente las condiciones necesitan ser constatadas. Porque la definición de condiciones es un hecho futuro e incierto, que puede producirse o no. Entonces, si nunca encuentran la cura ni una vacuna para el coronavirus, algún día volveremos a salir toda la calle, pero la condición de levantamiento de la pandemia no habrá aparecido. Entonces, siempre la condición necesita ser constatado, porque tiene que haber una declaración de los socios que den por cumplido ese hecho futuro e incierto. Entonces, les decía, el inciso cuarto y el inciso 5 son los más complejos. Les pediría que presten atención.
En realidad, Regina, el único caso que todos están de acuerdo que funciona de pleno derecho es el inciso 2, el vencimiento del plazo. Bueno, inciso cuarto. Si ustedes leen la ley en el inciso cuarto, me dicen, bueno, pero no parece difícil. Bueno, lo complejo es cómo se usó en la práctica. La sociedad se disuelve por cumplimiento del objeto o por la imposibilidad de cumplirlo. Eso es claro. El tema es que en la práctica esta causal se usó jurisprudencialmente para algo que la doctrina llama para la imposibilidad fáctica o de hecho de cumplimiento del objeto. No solo que se cumpla el objeto previsto, que era, no sé, crear una sociedad para alquilar un hotel esta temporada. Terminó la temporada, terminó la sociedad. Pero si nosotros decimos que la sociedad no puede seguir cumpliendo el objeto, porque de hecho está imposibilitada de hacerlo de manera definitiva, estamos dándole a esta causal una trascendencia mayor. Y es lo que hizo la jurisprudencia. Se los digo con un ejemplo. Una sociedad alquila un salón, un local, para poner un café. No paga los alquileres, se endeuda con todos, no le tiene problemas con los empleados, no entra nadie al café, no vende nada. Terminan desalojándolos por falta de pago. Las cosas que, los muebles útiles que tenía ahí adentro, se los embargan, se los dematan. La sociedad queda contraendeudada, pero nadie le pide la quiebra. Esa sociedad pasan 2 años y sigue inactiva. No tiene ningún bien más, sigue teniendo deudas. Por supuesto, no volvió a alquilar ningún otro lugar. ¿Esa sociedad puede seguir funcionando o está imposibilitada de hecho de seguir funcionando? Bueno, la jurisprudencia entendió que cuando los hechos hacen ver que hay una imposibilidad definitiva para volver a cumplir el objeto, debe entenderse que la sociedad quedó disuelta por imposibilidad de cumplirlo. Y aplicó el inciso cuarto. Inciso 5. Cristian. Sí, dale, Alan. Con respecto, ¿cómo está? Con respecto al cumplimiento del objeto, que ahí decía definitivo, absoluto y total, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, no sé, se me ocurre una sociedad que tiene como objeto social la venta de indumentaria deportiva para obtener fines de lucro. Pero ellos, al producir la indumentaria y venderla y obtener una ganancia, están cumpliendo su objeto social, pero sin embargo no se disuelve. No, están cumpliendo su objeto social, no se disuelve. Ahora, y entonces ¿cómo es que por cumplimiento? No, el cumplimiento del objeto es el otro ejemplo, es el de, armamos una sociedad que el objeto social es explotar comercialmente la temporada de verano 2020 y 2021. Es un objeto social que está determinado, que tiene un plazo determinado, ¿sería? Claro, está acotado a alguna cuestión específica. Claro, o a un tipo de condición. Exacto. Bien, perfecto. Ahí el cumplimiento del objeto, más que una condición, es el mismo objeto el que limita naturalmente a la sociedad. Vamos a armar una sociedad que cuando leemos el objeto social dice proveer un servicio de enseñanza a manejar plataformas online durante la vigencia de la pandemia. Listo. O hasta diciembre de 2020. Listo. Llegó diciembre de 2020, hay que disolver la sociedad. Son determinados objetos sociales, no es que cualquier objeto social puede ser.
No, no, no. No, porque lo lógico Claro, es que la sociedad hace actos para cumplir su objeto todos los días. claro, Eso no por es eso lo que me causa de hacía ruido. disolución. Claro. Claro, perfecto. Bien. Bueno, inciso 5. Sobre el inciso cuarto vamos a volver más adelante. Inciso 5. La sociedad se disuelve por pérdida del capital social. Ustedes saben que el capital social es la suma de los aportes suscriptos por los socios. Más fácil, todos los aportes que los socios se comprometieron a efectuar. Y es el capital y es el patrimonio inicial de la sociedad. Lo que la sociedad tiene cuando nace, cuando se constituye como patrimonio, es lo que los socios se comprometen a aportar. Si ya está aportado, lo tendrá en efectivo, lo tendrá en el bien que aportó. Y si no está aportado, lo tendrá en un crédito a cobrar. Pero ya integra el patrimonio de la sociedad. Bueno, cuando la sociedad pierde el capital social por malos negocios, la sociedad debe disolverse. El tema es, la complejidad de la actividad empresaria hace que nosotros no podemos ver esto de manera automática. ¿Por qué? Y porque la sociedad, por un lado, compra materia prima, elabora productos, tiene empleados, tiene gastos, gastos de alquiler, gastos de luz, gastos de gas, gastos de teléfono, gastos de asesores, créditos a cobrar, deudores que le deben, deudores incobrables, deudores en juicio. Entonces, ¿cómo te das cuenta cuando la sociedad se quedó sin capital social? No te podés dar cuenta mirando cuánta plata tenés en un cajón. Tenés que hacer un procedimiento más complejo y es un balance. Para constatar que la sociedad perdió el capital social y quedó disuelta, se necesita que esa información surja de un balance. Bueno, el legislador prevé en el artículo 96 que cuando la sociedad constata a través de la aprobación de un balance que se quedó sin capital social, no puede seguir operando. Entonces, tienen los socios dos opciones: o disolver la sociedad en ese mismo momento, o decidir volver a pagar el aporte hasta integrar el monto del capital social perdido. Es decisión de los socios. No están obligados a volver a poner plata. Sí están obligados a no seguir operando. Constatado que se quedaron sin capital social, tienen la opción de poner plata otra vez o de disolver la sociedad y mandarla a liquidar. Por ejemplo, pidiendo ellos mismos la quiebra de la sociedad. Cuando ustedes leen el artículo 96, y acá viene la complejidad de lo que tienen que entender en este inciso, cuando ustedes leen el artículo 96 van a ver que dice: la disolución no se produce si los socios acuerdan su reintegro total, sería esto que hablamos, el reintegro del capital social perdido, total o parcial, o su aumento. Estas últimas dos palabras, o su aumento, es la que dieron lugar a una práctica que se terminó tildando de ilegal. Y es lo que normalmente al alumno le cuesta entender, porque esto involucra cuestiones de contabilidad. La primera parte del inciso 5 es lo que acabamos de ver. Entiendo que eso lo habrán entendido todo. Bueno, vamos a ver si podemos entender esta segunda. La doctrina dice: cuando la sociedad perdió el capital social, no puede aumentarlo. Que el artículo 96 permita evitar la disolución aumentando el capital social es una mentira. Si vos perdiste el capital antes de querer aumentarlo, tenés que volver a ponerlo. Hasta ahí están todos de acuerdo. Sin embargo, se dio en la práctica algo que se denominó
que creo que lo tiene incluso puesto en el programa, operación acordeón. ¿Qué es la operación acordeón? Es una maniobra de contabilidad por la que la sociedad licúa, ahora lo vamos a explicar con un caso, por la que la sociedad licúa las deudas que tiene sin pagarlas y entonces está en condiciones de hacer un aumento de capital. ¿En qué consiste la maniobra y por qué se hace? Consiste en que la sociedad diga, ya que perdí el capital, reduzco el capital social a cero, y ahora que tengo reducido el capital social a cero, lo aumento. ¿Para qué le sirve a la sociedad decir eso y por qué yo les explico que es una maniobra? Porque las reglas de distribución de los dividendos entre los socios dicen, el artículo 71 puntualmente, que las ganancias no se pueden distribuir hasta que no se cubran las pérdidas de ejercicios anteriores. A esto se lo llama cuenta de ganancias y pérdidas. Tienen alguna documentación de eso en un material que les mandé, pero se lo llama cuenta de ganancias y pérdidas en la denominación más clásica y antigua, incluso ya de la ley. Y quiere decir que si la sociedad va perdiendo plata, aunque un año gane, hasta que no cubrió las pérdidas de ejercicios anteriores, no puede repartir dividendos. Pero si yo hago la operación acordeón, cuando reduzco el capital a cero, consumo contablemente, porque no las pagué, las deudas con la reducción del capital. Doy no por pagada, pero digo, ya la deuda me quedó en cero porque reduje el capital a cero y acepto que perdí. No las pago, pero contablemente lo arreglé. Entonces, si aumento capital, ya no tendría contablemente el problema del artículo 71 y podría distribuir dividendos, aunque no hubiera pagado ninguna deuda. Bueno, esta maniobra se tildó de ilegal. Sé que les estoy hablando más o menos entre chino y japonés, que las partes de contabilidad son difíciles para el que no está acostumbrado. Traté de hacerlo lo más fácil posible. Yo lo que diría, para entender este inciso 5, partamos de una regla muy clara. Cuando la sociedad pierde capital, se disuelve. Los socios, si quieren evitar que la disolución se produzca, en el momento en que constatan la pérdida de capital social al aprobar un balance de donde surge, tienen la posibilidad de reintegrar el monto del capital social o parte de ese monto para seguir operando. Si no lo hacen, deberían dejar de operar. La alternativa de hacer el aumento de capital social que prevé la última parte del artículo 96, daría lugar a la práctica de la operación acordeón que se tildó de ilegal, que fue declarada ilegal. Ese contenido mínimo sí lo tienen que saber. Si además lograron entender la operación acordeón y la explican, muy bien, lo felicito, el artículo 71 lo va a ayudar. Pero por lo menos el contenido mínimo lo van a tener que decir. A mí me gusta el tema igual, o sea que podemos hablar todo lo que quieran de este tema. Doctor, sí. Buen día, una pregunta. Dale. Estoy viendo acá el artículo 68 sí. Y dice que a través del balance se hace, a través del balance se repartirían las ganancias y las líquidas resultantes. Sí. O sea, ¿es a través de esto que se dice que se licúan las deudas? O sea, ¿a través del nuevo balance? No, pero vamos a hacer una cosa. Porque eso es lo que no me queda claro. ¿Quién me está hablando que no estoy pudiendo ver? Cleopatra, disculpe. Hola, Cleopatra, ¿cómo andas? Buen día. Claro, no te puedo ver porque está tu nombre en lugar de tu cara. Sí, pero no tengo la cámara. Está bien, está bien. Vamos a hacer una cosa. Damos por terminada la causal de inciso 5, pero vamos a explicar un concepto contable básico que ustedes van a tener que saber.
que les va a ayudar quizás a darle una vueltita más a este inciso. Como todo lo de contabilidad, presten atención porque es de lo que menos saben. Ustedes saben que por el artículo 1, los socios constituyen una sociedad para realizar una actividad empresaria esperando obtener beneficios. ¿Qué es obtener beneficios? Porque la titular de los derechos y obligaciones es la sociedad. Entonces, ¿quién gana o pierde plata? Cuando la sociedad, por ejemplo, gana plata. ¿Ganan los socios o gana la sociedad? No, la respuesta es gana plata la sociedad. Como la sociedad es la titular de sus propios derechos y obligaciones, cuando la sociedad gana plata, gana la sociedad. Y cuando la sociedad pierde, pierde la sociedad. Bueno, y entonces, ¿por qué decimos que los socios esperan obtener beneficios? Bueno, porque los socios tienen un derecho a que esos beneficios lleguen a ellos, sean repartidos a ellos. Entonces, la que gana plata es la sociedad. Pero eso que la sociedad ganó, cuando la asamblea lo declare, va a convertirse en un crédito a cobrar por los socios. Esa ganancia de la sociedad va a ser un crédito a cobrar por los socios. Bueno, ese crédito tiene un nombre. El nombre de ese crédito es dividendo. El dividendo es el derecho de crédito que tiene un socio a cobrar parte de la ganancia que tuvo la sociedad una vez que el órgano de gobierno de la sociedad lo dispone. Entonces, el crédito al dividendo nace cuando el órgano de gobierno de la sociedad dispone de repartir parte o todas las ganancias que tiene. Y acá viene la cuestión. ¿Cuándo puede una sociedad repartir ganancias? Lo dice el artículo 68. La sociedad puede repartir ganancias cuando éstas surgen de manera líquida y realizada, dice la ley, de un balance aprobado. No hace falta que la sociedad tenga la plata en la mano. Hace falta que la sociedad, cuando haga un balance, le dé ganancia. A esto se entiende ganancia líquida y realizada. Cuando hay un balance del que surgen ganancias, en condiciones de ser materializadas dentro del año, la sociedad puede decidir distribuirlas en todo o en parte. Siempre que no tenga que cubrir antes las pérdidas de ejercicios anteriores. Artículo 71. Así es como funciona el tema de ganancia y dividendo en nuestra Ley General de Sociedades. ¿Se entiende que lo va a traer? Sí, muchas gracias. Bien, sigamos. Inciso 6. La sociedad se disuelve por quiebra. La declaración de quiebra es una sentencia judicial, además de la materia que van a estudiar el cuatrimestre que viene, es una sentencia judicial que declara la disolución de la sociedad y da paso a un procedimiento de liquidación judicial. La quiebra es un proceso de liquidación judicial. ¿Quién puede pedir la quiebra de la sociedad? La misma sociedad o algún socio o algún tercero, algún acreedor. El socio sí tiene un crédito a cobrar, obviamente, y el tercero que tenga un interés, o sea que sea un acreedor de la sociedad. Bueno, después tenemos 3 incisos más que los agrupé en una única diapositiva porque no tenemos mucho que hablar de ellos. El inciso 7 dice que la sociedad se disuelve por fusión, ya lo vimos. La fusión provoca la disolución de la sociedad, pero no seguida de una liquidación, porque en la fusión la sociedad se disuelve sin liquidarse.
Inciso 8, hoy lo mencionamos. La sociedad se disuelve por cancelación de oferta pública, pudiendo los socios evitarla si dentro de los 60 días deciden continuar a pesar de no hacer oferta pública. ¿Por qué es esto? Y porque la sociedad que hace oferta pública de sus acciones permite que los socios en cualquier momento puedan vender sus acciones en el mercado de valores. Si la retiran por una sanción la posibilidad de hacer oferta pública, y en realidad están cambiando las bases de la sociedad, el socio ya no se va a poder ir. Por esa razón es que el legislador dice, bueno, si te retiran la oferta pública, quedas disuelta a los 60 días. Dentro de esos 60 días te podés reunir y por la mayoría, para modificar el contrato, decidir continuar aún cuando no puedas hacer más oferta pública. Y el inciso 9 dice que la sociedad queda disuelta cuando le retiran la autorización para funcionar. ¿Quién puede retirar la autorización para funcionar? Bueno, el Estado, cuando ejerce un control de la sociedad a través del objeto social que cumple. Por ejemplo, la Superintendencia de Seguros de la Nación puede retirar por vía de sanción administrativa la autorización para funcionar de compañías de seguros. Es un ejemplo. El Banco Central también tiene la misma potestad en materia bancaria o en materia financiera. Bueno, hasta acá vimos. Varias cosas vimos. Vimos, por un lado, ¿qué es la disolución? ¿Cuáles son los puntos importantes de la disolución? Que dijimos son dos, en definitiva. Uno, teoría de la identidad. La misma sociedad que existía antes de la disolución es la que sigue después. Segundo principio importante que dijimos es, hay un cambio en los fines. Los fines de la actuación de la sociedad ya no se limitan al cumplimiento de actos propios del objeto de los administradores o actos relacionados al objeto, sino que deben encaminarse a la liquidación. Explicamos el artículo 99, que explica el régimen de actuación de los administradores durante esta época, atender asuntos urgentes, adoptar medidas necesarias para ingresar a la liquidación. Explicamos la responsabilidad por incumplir este artículo 99, responsabilidad en principio de los administradores, pero puede dar lugar también a un ámbito de responsabilidad de los socios. Y explicamos causales de disolución clasificándolas en causales contractuales, causales de origen legal que funcionan de pleno derecho o que funcionan previa constatación o declaración, y causales declarados por autoridad judicial o administrativa. Esto sería todo el tema causales de disolución. Bueno, vamos a ir a la última parte de la clase, que no es larga, pero que es un punto que hasta hace unos años no se trataba porque no estaba legislado. El tema genérico se enuncia de esta manera. Una vez que la sociedad se disolvió, es nuestro ejemplo constante que venció el plazo de sociedad. ¿Puede la sociedad volver a la etapa anterior a la disolución? Por ejemplo, si venció el plazo, nosotros sabemos que antes del vencimiento la sociedad pudo evitar la disolución por vencimiento del plazo. Pero pudo evitar, que se conoce como prórroga. Bueno, si no se prorrogó, si no decidieron continuar, ampliar el plazo y mandarlo a inscribir antes del vencimiento, la sociedad quedó disuelta. La respuesta es sí. La sociedad, después de vencido el plazo o genéricamente, después de producida la disolución, puede volver a la etapa anterior. ¿Y cómo se llama esto? Se llama reactivación. Gisela. Bueno, eso está bien lo que decís,
pero es un caso de reactivación. La reconducción, ahora vamos a ver, es un caso de reactivación. El instituto genérico que permite a la sociedad volver a la etapa anterior a la disolución, una vez que ésta se produjo, se llama reactivación. Y está legislado de manera genérica, o sea, para todas las causales de disolución, en el artículo 100. Que dice, las causales de disolución pueden removerse mediando decisión del órgano de gobierno y eliminación de la causa que la generó. No se apuren. Pero Adriana, ahora vas a ver cómo seguimos. Producida la disolución, la sociedad puede volver a la etapa anterior mediante un instituto que se llama reactivación. ¿En qué consiste la reactivación? Consiste en remover la causal de disolución que se produjo mediante una decisión del órgano de gobierno. ¿Hasta qué momento una sociedad disuelta se puede reactivar? Bueno, la ley lo dice también. Mientras muestre viabilidad económica. ¿Qué quiere decir mientras muestre viabilidad económica? Y bueno, si ya vendió todo lo que tenía, claro, no es hasta la cancelación de matrícula, es un estado anterior a la cancelación de la matrícula. Si la sociedad ya estaba liquidándose, vendió todo lo que tenía, pagó todas las deudas y se quedó sin nada, ya no tiene un patrimonio como para afrontar, continuar la actividad económica. Antes de ese momento, si todavía tiene un patrimonio para poder seguir afrontando la actividad, entonces se permite que se reúna el órgano de gobierno y decida la reactivación. Por supuesto, después de cancelada la matrícula no se puede reactivar porque ya no existe. Eso es obvio. O sea, después de cancelar la matrícula no, es imposible porque ya no existe más. Revivir no puede. Bueno, ahora, la ley, además de esta mención genérica de la reactivación, ¿legisla casos de reactivación? Sí, legisla varios. Y ahí los vamos a mencionar. Acá sí vamos a lo que decían sus compañeras hoy. Legisla la reactivación en caso de vencimiento del plazo. En el artículo 95, segundo párrafo, habla de la reconducción. ¿Qué es la reconducción? Es la reactivación de una sociedad disuelta por vencimiento del plazo. ¿Quién la decide? Ya sabemos, como dice el artículo 100, la decide el órgano de gobierno. Pero acá la ley exige dos mayorías distintas según el momento en que se trate. Siempre el momento es posterior a la disolución. Pero antes de inscribir al liquidador de la sociedad, permite que la sociedad se reconduzca con la misma mayoría necesaria para modificar el contrato, la que preveía para la prórroga. Y una vez que el liquidador fue inscripto, exige unanimidad, no importa el tipo social del que hablemos. O sea, cuando la sociedad ya se está liquidando, ya designó e inscribió un liquidador, si quiere reconducirse o quiere ampliar el plazo ahí, tienen que estar todos los socios de acuerdo, ya no se impone por mayoría. También legisla el legislador la posibilidad de reactivación en caso de quiebra. El mismo 94, inciso 6, dice que la quiebra termina por avenimiento o conversión. Avenimiento es un acuerdo entre la sociedad en quiebra y sus acreedores, un acuerdo de pago. Y conversión es un instituto que permite que la sociedad a la que le declararon la quiebra a pedido de un tercero pueda transformar o convertir ese trámite de quiebra en un trámite
en un trámite de concurso preventivo. Pero bueno, estos son casos de reactivación, la reconducción, el avenimiento o conversión en caso de quiebra. Fuera de estos casos, ya sabemos, cualquier causal que dependa de la voluntad de los socios. La sentencia de la declaración administrativa que disuelve la sociedad no se puede remover porque los socios quieran. Acá Regina pregunta, o sea que en caso de vencimiento del plazo tenés dos opciones de subsanarlo. Sí, reconducción o prórroga, y cual elijas depende únicamente del momento temporal en el que te encuentres, exactamente. Lo que pasa es que yo noto que a veces en los exámenes se confunden una y otra. Por eso se las doy separadas. Cuando la sociedad todavía no quedó disuelta por vencimiento del plazo, la sociedad puede ampliar el plazo y pedir la inscripción. Se conoce como prórroga. Bueno, una vez que la sociedad está disuelta, tiene una manera de reactivarse. Se llama reconducción. Y la reconducción tiene dos maneras, dos mayorías para decidirse. Antes de inscribir el liquidador, las mismas mayorías que la prórroga, después de inscribir el liquidador por unanimidad en todos los casos. Así es, Regina. Noelia, ¿cómo sería? ¿De qué depende del momento en que te encuentres? No, es una cuestión de decisión por parte de los socios. Quizás no se dieron cuenta, quizás no quisieron, quizás después decían, che, no nos liquidemos, vamos a continuar. Y ya tenían un liquidador designado. Bueno, tienen que estar todos de acuerdo, si no, no vas a poder. La prórroga evita la disolución. La reconducción es cuando la sociedad ya está disuelta y en realidad es un caso de reactivación, es volver de la etapa de liquidación a la etapa anterior. Esa es la diferencia, sí, Alan, esa es la diferencia. No me doy cuenta, ¿no? ¿Por qué no abrís el micrófono y hablas, Noelia? Decí a ver qué estás diciendo, si entiendo bien. Ah, no podés. Bueno, espera. A ver, volvamos. Regina, o sea, que en caso de vencimiento del plazo, tenés las dos opciones de subsanarlo. La reconducción o la prórroga, y cual elijas depende únicamente del momento temporal en el que te encuentres. Y sí, si es antes de vencido el plazo, es la prórroga, y si es después de vencido el plazo, es la reconducción. Lo que pasa es que no es solo el antes y el después, porque después de vencido el plazo, la sociedad ya cambió sus fines, ya dejó de cumplir con el objeto del 58, debiendo cumplir con la norma del 99, quizás ya designó un liquidador y está empezando a vender las cosas. O sea, no es solo una cuestión temporal, también es una cuestión de la realidad en la que se resuelve, porque cambia sustancialmente una sociedad en liquidación que una sociedad cumpliendo su vida normal. Cuando hablamos de disolución, Rocío, hablamos de momento en que de un momento, acordate, lo vimos al principio de la clase, en el que se produce la causal de disolución. Después de producir la causal de disolución hay una etapa transitoria, que es el régimen legal de la disolución. La disolución ya se produjo, pero la sociedad todavía no ingresó efectivamente a la etapa de liquidación. Bueno, en esa etapa transitoria se aplica la norma del 99. Cuando hablamos de sociedad disuelta, hablamos de esa etapa transitoria. O de la sociedad disuelta y en liquidación, que es la sociedad disuelta que ya empezó el trámite para liquidarse. Regina, me refería a que vas a elegir prórroga si todavía no venció el plazo y reconducción si ya está vencido. Sí, perfecto. Noelia, por reconducción o reactivación en cuanto a causal de plazo es lo mismo. No. Reactivación es un concepto genérico. Reactivación es la posibilidad de que una sociedad disuelta vuelva a la etapa anterior a la disolución. La reconducción es un caso de reactivación, que se da, es la posibilidad de reactivación ante el vencimiento del plazo. Tiene la relación de género-especie. El género es reactivación,
La especie de reactivación para el caso de vencimiento de plazo se conoce como reconducción. Matías, ¿cómo se instrumenta el avenimiento o la conversión? Bueno, el avenimiento se instrumenta a partir de un acuerdo que firma el deudor con sus acreedores, arreglando un plan de pago en la quiebra, que se presenta al juez de la quiebra y el juez lo aprueba después de haber dado participación a los demás acreedores, si alguno no participó, y en realidad para que haya avenimiento tienen que participar todos, y del visto bueno del síndico concursal. La conversión se hace a partir de un escrito de presentación del deudor en quiebra, cumpliendo con los requisitos del concurso preventivo, y una sentencia del juez de la quiebra que declara la conversión de la quiebra en concurso preventivo. Hay un artículo en la ley 24.522, que si no me equivoco es el artículo 89, que explica el trámite de la conversión, pero bueno, no tienen que estudiar eso en esta materia. Bueno, veo que este tema de la reactivación, como suele pasar todos los cuatrimestres, les genera dudas, pero bueno, así funciona. Adriana, ¿todas las sociedades en cualquier tipo social determinan plazo de duración de la misma en el contrato? Es un requisito del artículo 11, es un requisito esencial no tipificante. Si no lo determinaran, se convertirían en sociedades de la sección cuarta. Y de acuerdo al artículo 25, la sociedad de la sección cuarta que no tiene un elemento esencial tipificante del plazo fijado, está sujeta a disolverse en el momento en que cualquier socio lo pida. Lo vimos en clase, pero bueno, lógico. Yo me lo acuerdo porque soy el que la da. Entonces, fuera de los casos de reconducción, avenimiento o conversión, en las demás causales, en tanto depende de la voluntad de los socios, siempre está la posibilidad de abandonar el estado de liquidación o de remover la causal de disolución y volver a la etapa anterior. Siempre que lo decida el órgano de gobierno, que se elimine la causal de disolución. Por ejemplo, si la disolución era por decisión de los socios, bueno, que haya una nueva reunión de socios donde digan, bueno, no, decidimos dar marcha atrás y no disolvernos. El requisito legal es la reunión del órgano de gobierno, la eliminación de la causal y que la sociedad siga teniendo hasta ese momento signos de viabilidad económica, o sea, que tenga un capital, que tenga un patrimonio para poder seguir operando. Última diapositiva del tema de hoy. No, este es el práctico. Última diapositiva del tema de hoy. Es un caso que en realidad no es una disolución, pero es un problema que surge a partir de la legislación de la 26.994. El artículo 94, inciso 8, anterior a la 26.994, decía que la sociedad queda disuelta por reducción a 1 del número de socios. Exigía un tiempo de 3 meses, pero lo que nos importa es que cuando la sociedad quedaba con un socio único, como no se permitían las sociedades unipersonales, quedaba disuelta. Ahora, el inciso 8 del artículo 94 se derogó. Hay otro inciso 8 que ya no habla de la sociedad de un solo socio. El artículo 94 bis explica que la sociedad no se disuelve cuando queda con un solo socio. Y es más, dice que si las sociedades de las que necesitan 2 categorías de socios, comandita simple, comandita por acciones o capital de industria, y quedó con un único socio, que quiere decir que le falta un socio de la otra categoría, a los 3 meses de tener esta situación se transforma de pleno derecho en SAU, Sociedad Anónima Unipersonal. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el problema? El problema está en que ya se dice bien clarito que cuando la sociedad queda con un solo socio no se disuelve.
que las sociedades que tienen dos categorías de socios, cuando quedan con uno solo, a los 3 meses se transforman en SAU. Pero en ningún lado dice qué pasa con la sociedad colectiva que queda con un solo socio, o qué pasa con la SRL que queda con un solo socio. Sí. Si lees el 94 bis, vas a ver que no las menciona. Hay una laguna legal. Sí, Alan. ¿Y no se transforma unipersonal? ¿Y dónde dice eso? En ningún lado. Por la definición de lo que es la sociedad unipersonal, de un solo socio. En realidad, Pero ahí ¿tenés no a está mano la expreso. ley? No. ¿Cómo? ¿La ley la tenés a mano o no? Sí, la tengo abierta acá. Abrí el 94 bis y léelo en voz alta. Dale. Reducción a 1 del número de socios. La reducción a 1 del número de socios no es causal de disolución, imponiendo la transformación de pleno derecho de las sociedades en comandita, simple o por acciones, y de capital e industria, en sociedad anónima unipersonal, si no se decidiera otra solución en el término de 3 meses. Perfecto. ¿Dice algo de las colectivas o de las ABL? No, no los nombra. No las nombra. Como no las nombra, no le podemos aplicar una sanción a un tipo social que no está nombrado. Entonces, ¿qué soluciones se le da a esto? Primero, todos están de acuerdo, y cuando digo todos es todos los autores que escribieron el tema, en por qué se produjo este problema. Y este problema se produjo es que en el proyecto de Código Civil y Comercial original se permitía crear sociedades unipersonales de todas las sociedades que tenían una sola categoría de socios. Entonces, el proyecto original permitía la creación de sociedad unipersonal anónima, de sociedad unipersonal SRL, de sociedad unipersonal sociedad colectiva. Antes de mandarlo al Congreso para que lo aprueben, el Poder Ejecutivo mira lo que hicieron los técnicos y el Ministerio de Economía hace un cambio, que es el artículo 1 actual, diciendo las sociedades unipersonales solo se pueden constituir como anónimas. Pero en ningún lado corrigió la incoherencia que genera decir en el artículo 1 que solo podés constituir como unipersonal anónima respecto de las otras sociedades que antes sí se permitían en el proyecto original bajo forma unipersonal. Entonces, en ningún lado legislaron qué pasa con la colectiva cuando se muere un socio, o qué pasa con la SRL cuando se muere un socio y queda con el otro que había. Estas sociedades devenidas en unipersonales por alguna cuestión, no están tratadas en la ley en ningún lado. La doctrina le dio 4 soluciones distintas, pero todos están de acuerdo que en realidad el problema es que debió legislarse y no se hizo. Algunos dicen, bueno, se transforma en sociedades de sección cuarta. ¿Por qué? Y porque sí, porque si no hay forma unipersonal de ninguna otra, tiene que dar sección cuarta. Pero es porque sí. Otros dicen, se disuelve y liquida. Nielsen dice esto, se disuelve y liquida. ¿Pero por qué se disuelve? Si en realidad el artículo 94 bis deja bien clarito que la sociedad no se disuelve porque queda con un solo socio. Manóvil dice, no, la sociedad continúa como unipersonal, pero del tipo que era. Porque en realidad el artículo 1 lo que prohíbe es constituir una sociedad unipersonal que no sea anónima. Pero no hay ningún artículo que prohíba la unipersonalidad sobreviniente. Y hay otra parte de la doctrina que, como pensaba Alan hoy, dice, bueno, y se transformará en SAU también, aunque el 94 bis no lo diga en ningún lado. Lo que es claro es que a partir de una laguna legal en el 94 bis, hay 2 tipos sociales que cuando quedan con un solo socio no tienen un régimen legal específico. La colectiva y la SRL. Bueno, vamos a hablar 2 minutos antes de irnos del práctico. Para que no ya hablé toda la clase, ¿no quiere alguien leer el práctico en voz alta? Así les explico algo de ahí.
Como lo leo. Dale, dale. Café Los Angelitos. Los Angelitos, sociedad anónima, con plazo vencido y muchas deudas que superan el valor del patrimonio, está acorralada por los juicios de acreedores. Los socios, de acuerdo con el administrador societario, deciden entonces devolver el local que alquilaban, constituir una nueva sociedad, Diabluras SRL, y alquilar un nuevo local en la otra cuadra, para volver a abrir el café que tenían. Luego de debatirlo, mantuvieron el nombre comercial para no perder la clientela. Su cliente es un importante acreedor. Es el proveedor de café a quienes dejaron de comprarle en el nuevo local. ¿Cómo plantearía el caso de su cliente? Si las normas legales que ayudarán a resolver el tema y explíquela. ¿Tiene alguna responsabilidad los socios por usar los muebles y útiles de la sociedad en el nuevo emprendimiento? Bien. Bueno, yo les voy a dar, como siempre, tiempo para que lo hagan tranquilos y lo hagan en su casa. Este mismo práctico es el práctico que la doctora Babau va a subir hoy, o subió hoy, no sé si ya lo hizo, para que hagan todas las comisiones. Ya lo subió. ¿Cómo? Ya lo subió el práctico. Ah, perfecto. Subió Bueno, tema 15 y 16, 5 y 11. bien, bueno, temas 15 y 16 son el práctico que vimos la semana pasada y este. El de la semana pasada no lo vuelvan a hacer, ya lo hicimos. Este sí háganlo. Como siempre, me lo mandan a mí y lo corregimos, pero yo les quería aclarar algo. Acá la SA dejó de existir, ¿verdad? Eso es parte de lo que tienen que resolver. Lo que pasó a la SA es que la SA dejó de tener un negocio seguro. Y sí, los muebles que tenía se los llevaron al café de la otra cuadra. Y ahí ya no es más Los Angelitos, ahí es Diabluras. Claro. Eso sí, es claro. Son los hechos. El tema es, la respuesta acá la van a encontrar en dos normas de la parte de disolución, que bueno, ya se los digo, 94 y 99, tienen que decirme qué incisos del 94, que son más de uno, y cómo funciona el 99 acá. Pero la pequeña mayor complejidad que tiene en este caso, ya que veo que muchos de ustedes empezaron a conectar el funcionamiento de la ley, entonces pueden analizar no solo lo que hablamos en el día, sino algo que ya se vio o de lo que ya se habló, es que para resolver bien el caso en una parte va a ser necesario ir a otra norma de la ley. Bueno, veamos si la encuentran solos. Si no, igual yo se los voy a explicar, pero veamos si la encuentran solos. Bueno, yo diría que por hoy estuvimos ya el tiempo necesario. Ya supongo que no tendrán más ganas de escuchar sociedades.